Me da mucho gusto saludarlos y espero que todos se encuentren muy bien. Soy Gerardo Ramos Olvera, director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, y me da mucho gusto compartir esta inauguración con la maestra María del Carmen Castro, coordinadora nacional de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte. Gerardo, muchísimas gracias y pues sobre todo por poder estar en este espacio junto con la INCRIM, en donde estaremos recordando al profesor Montero, que como fue maestro de la escuela, pues también ha sido maestro de muchos de los egresados que ahora estamos ahí en la Coordinación Nacional de Conservación y que gracias a él, como con otros más que han participado, se ha profesionalizado nuestro gremio. Hacer un homenaje a una persona que ha dejado un legado a una comunidad, a una profesión, a una institución y a un país es una responsabilidad inmensa, y más cuando la persona no se encuentra físicamente con nosotros. En este sentido, introducir el homenaje del profesor Sergio Arturo Montero como pilar en el desarrollo de la disciplina de la restauración en México y de un proyecto de formación académica en colaboración con otros especialistas, resulta un compromiso enorme, pero por otra parte, también es un privilegio que tanto a Mari Carmen como a mí nos da la vida para ser parte de este importante evento en marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2020. El 14 de junio del presente año, nos despertamos con la triste noticia que había fallecido el profesor Sergio Arturo Montero. Y tanto la INCRIM como la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, así como el INAH, nos sumamos a un genérico y profundo sentido de tristeza y luego, por supuesto, de admiración hacia la personalidad y trayectoria del profesor Montero. El homenaje del profesor Sergio Arturo Montero está dividido en 3 etapas. La primera es una entrevista que se le hará a la doctora Isabel Medina, subdirectora de investigación del ENCRIM. Esta entrevista estará a cargo de la maestra Yolanda Madrid Alanís. Posteriormente presentaremos 6 testimoniales. El primero de ellos será de su hijo Iker Montero. Posteriormente, su amigo y colaborador Jaime Cama Villafranca nos regalará algunas reflexiones. Posteriormente, la maestra Mari Carmen Castro también nos compartirá algunos recuerdos del profesor Sergio Arturo Montero. Como un segundo bloque estarán la profesora Aide Orea Magaña, la profesora Marta Tapia González y la profesora Liliana Yorguli Chávez. Al final, en un tercer bloque, estará un video que hemos preparado de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural con algunos testimoniales también de personal que trabaja ahí. Entre algunos está Valeria García, está Yareli Haidar, Cristina Noguera. Y bueno, yo espero que disfruten este programa porque realmente lo hemos hecho con muchísimo cariño para nuestro querido profesor Montero. Muy buen día. Mi nombre es Yolanda Madrid, docente y restauradora perito de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, ENCRIM, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un gusto presentar y compartir este espacio con la doctora Isabel Medina González, subdirectora de investigación del ENCRIM. Lo que hoy nos convoca, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, es celebrar la vida y la trayectoria de un hombre emblemático para la restauración mexicana que se nos ha adelantado, el profesor Sergio Arturo Montero. Restaurador pionero de nuestra área de conocimiento, que buscó la consolidación profesional de nuestro gremio, un hombre con una agudeza incomparable para la investigación, con destrezas que nos dejaban boquiabiertos a todos los que fuimos sus estudiantes, con un sentido común inigualable,
Ese sentido, decía él, que es el menos común de todos, pero sobre todo un gran docente. En homenaje a nuestro querido profesor, la doctora Isabel Medina González, como profesora, investigadora, alumna y colega, en fechas recientes estaba preparando junto con el profesor Montero una antología sobre sus obras, que próximamente aparecerá con el sello editorial de la escuela. Como primer bloque de este homenaje, queremos, Isabel, que nos ilumine. ¿Podrías darnos algunos antecedentes familiares sobre Montero y sus estudios? Claro que sí. Bienvenida bienvenidos todos a este evento de homenaje al profesor Montero, lo cual es un gran privilegio de vida. Y bueno, sí, yo quisiera, referir que Montero nació el 17 de agosto de 1937 en el seno de una familia bicultural, de vena artística y con fuertes convicciones políticas. Sus padres, Dolores Alarcón, mexicana, y Marco Arturo Montero, de origen mexicano-cubano, fueron formados bajo el alero de la Escuela Vasconcelista. El oficio del papá de Montero era poeta y músico, a lo cual se sumó un significativo papel como activista político de la izquierda. Fue miembro del Partido Comunista y fundador de la famosa LEAR, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Con estos antecedentes, pues Montero pasó su educación primaria y secundaria en el ámbito de la escuela pública, que a lo largo de los años 50 experimentaba transformaciones fundamentales gracias a la profesionalización y extensión nacional, por un lado debido a la fundación y a la expansión de la Escuela Normal Superior, y por otro con la institucionalización del magisterio y la instauración del sistema educativo nacional bajo la batuta de Jaime Torres Bodet. En este sentido, Montero también es importante decir que participó como niño en algunas campañas de alfabetización y que seguramente de aquí se origina también su amor a la docencia y sabemos que a los títeres. Lo que sí es sorprendente es que Montero teje en su educación superior un tejido interdisciplinar entre la ciencia aplicada y el arte. Además de haber emprendido estudios vocacionales en ingeniería y en arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, Montero se graduó en 1958 en la carrera de Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de Lima. Con ello, Montero adquirió una sola formación en los ámbitos de lo creativo y lo espacial, de los bienes culturales, que luego dedicaría gran parte de su vida como restaurador, de pintura de caballete, de obra mural y de escultura. Y en especial su paso por la Esmeralda apuntalaría su interés en técnicas de pinturas, en preparación de materiales, en el contenido de estas dimensiones tecnológicas de los bienes culturales. Es importante también decir que hacia los años 70 el tránsito educativo de Montero dio un giro extraordinario hacia la experiencia internacional. Una beca que adquirió como militante de las Juventudes Comunistas le permitió convertirse en estudiante de restauración de obras de arte y monumentos históricos en la Escuela Superior de Artes Plásticas de Bratislava, en Checoslovaquia. Pocos saben que su área de competencia formativa en ese momento fue primordialmente la escultura. Lo cierto es que este periplo interoceánico lo convertiría en el primer restaurador mexicano con estudios de especialización y demarcaría su aproximación a la disciplina. Como en oportunidad él mismo señaló, y abro la cita, yo aprendí los principios de restauración en Europa y los apliqué para resolver los problemas que se me presentaron al regresar a México. ¿Y qué pasa a su regreso a México con su trabajo pionero en el INAH? Montero regresa a nuestro país en 1962 y al ser uno de los primeros restauradores que estaban en el mercado, digamos, con estudios profesionales, es muy sorprendente que sus primeros trabajos se hacen frente a obra moderna mexicana, donde él trae todo el conocimiento que en ese momento era muy normalizado frente al desprendimiento, montaje y tratamiento de pinturas murales. Trabaja obra de Cecil Crawford O'Gorman y de Fermín Revueltas, que se encontraba esta última en el Banco Azteca de la Ciudad de México. 2 años más tarde, en 1964, Montero ingresó a las filas del INAH y es interesante que lo hace con una doble función como restaurador. Por una parte, ingresa como miembro del personal y jefe de restauración de obra mural prehispánica, virreinal, así como de pintura de caballete histórica,
del recientemente creado Departamento de Catálogo y Restauración del INAH, que se encontraba primero con sede en Culhuacán y luego en el exconvento Churubusco, bajo la dirección de una figura clave en la restauración de México, que es Manuel del Castillo Negrete. Por otra parte, funge como conservador de material arqueológico en el Departamento de Prehistoria, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Como directivo del Departamento de Catálogo y Restauración del INAH, que es la institución que devendría en la actual Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Montero participa y coordina diversas iniciativas de restauración, entre las que destacan las pinturas monumentales de Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera en el claustro de los Aljibes y la sacristía de Tepozotlán, respectivamente, así como en las pinturas murales del convento de Santo Domingo, Oaxaca. En el terreno arqueológico, pues resalta la intervención que haría en las máscaras de Coixtlahuaca y Sachila, un proceso que ganaría, como él me contó en una ocasión, la admiración de Ignacio Bernal. Y bueno, una cosa que vale la pena relevar de este momento es que esto va a impulsar la carrera de Montero como un restaurador que no solamente interviene, sino que como comenzaban a imponer de alguna manera las dinámicas institucionales, lleva su intervención a un reporte. Lo que es de destacar es que Montero trasciende esto y lleva esos reportes a la difusión y a las publicaciones, donde además se incorpora un conocimiento sobre teoría de la restauración. Estas huellas que tiene Montero en su producción artística de alguna manera contradicen ciertas observaciones que ha habido sobre la historia temprana de la restauración, que la describen como una actividad ágrafa y como una actividad ausente de teoría. La carrera temprana de Montero de alguna manera contradice estas visiones de la restauración. Lo cierto es que él da vida a una serie de artículos, muchos de ellos aparecen en el boletín de restauración, donde podemos ya apreciar su destreza en la aplicación de criterios de restauración en la aplicación directa. Vale la pena decir que además su contribución de las máscaras de Coixtlahuaca y Sachila, que hoy ese día es paradigmática en el ámbito de la conservación de musivaria mesoamericana, destaca por la aplicación de ciencia aplicada al estudio de los materiales de restauración, así como la recuperación de tecnologías tradicionales. Y por estas razones merece una proyección internacional, lo que hace que se le pida esta pieza que ya había sido publicada en el boletín del INAH para ser traducida en lo que ya era el famoso Studies in Conservation. Y bueno, a la par es importante mencionar que la carrera de Montero dentro del Departamento de Catálogo y Restauración comenzaría su carrera docente al formarse como instructor de restauradores técnicos en pintura mural. Bueno, para finalizar, pero de una forma muy destacada, es importante decir que hacia mediados de la década de 1960, en el contexto de unos contundentes impulsos nacionales e internacionales que condujeron a la instalación del Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales, que conocemos como CERLACOR, Montero fungiría de la mano de su amigo de vida Jaime Villafranca y otros notables pues restauradores, especialistas, tanto nacionales como internacionales, como el fundador del CERLACOR. Esta figura del CERLACOR sería fundamental en el desarrollo de la restauración de México y sería en el CERLACOR donde Montero también imprimiría su honda huella docente, ya que fue el profesor de las primeras generaciones de restauradores mexicanos y extranjeros, junto con otros restauradores, como sería Paul Philippot, los Mora y otros tantos que vinieron a dar clases a México. Y posteriormente, con la iniciativa de los cursos de capacitación en conservación y museografía organizados por la Organización de Estados Americanos, la OEA, Montero refrendaría su carrera como docente. Bien, y bueno, ya que nos aproximamos a la ENCRIM, háblanos sobre algunos detalles de la labor de Sergio Montero y sus contribuciones a nuestra escuela. Bueno, con la inauguración del ENCRIM, Montero pues inicia su consolidación como docente. Pues es una carrera que transcurre durante 4 décadas como profesor titular
de múltiples espacios, lo cual explica de alguna manera el impacto que tuvo en diversas generaciones del INCRIM. La mayoría de su labor ocurre dentro de la licenciatura de Restauración de Bienes Culturales Muebles, que luego se transformaría en la licenciatura en Restauración, y bueno, transcurriría en múltiples asignaturas, ¿no? Por mencionar algunas, estaría la de Tecnología de Bienes Culturales, Técnicas de Restauración, Teoría y Práctica en Talleres de Restauración, lo cual confluiría también en carreras de Tecnología y Taller de Restauración, que de alguna manera, pues bueno, su trayectoria anterior y su formación anterior explican esta conjunción que él hace entre la tecnología y la intervención de restauración. También tiene una importante trayectoria en el ámbito del embalaje, entonces funciona como un puente frente a la museología en materias de manejo de colecciones y bueno, por supuesto, el papel fundamental que tuvo y que fue de gran impacto en las generaciones, bueno, en la generación que tú y yo compartimos y obviamente en la generación de los 90s, que fueron los seminarios taller de introducción a la restauración, que hoy es el Laboratorio Introductorio de Restauración, y del seminario taller de restauración de pintura mural, que luego se transformó en el STROM, el Seminario Taller de Restauración de Obra Mural. En el taller de mural, pues comparte durante muchísimos años su plaza con las maestras Aide Orea y Marta Tapia, que son dos profesionales que hoy sobresalen por su papel en la formación de restauradores y por supuesto en la intervención de murales en México y en América Latina. Es interesante también para mí reconocer que durante un breve tiempo Montero impartió la cátedra de Introducción a la Restauración a los estudiantes de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en realidad, él está sirviendo como un restaurador que conecta la formación de diferentes ámbitos disciplinarios, ¿no? Hacia los mediados de la década de los 80s, cuando asume la gestión directiva del INCRIM el restaurador Jaime Cama Villafranca, se proponen reestructurar el programa académico de la licenciatura en Restauración de Bienes Culturales Muebles y entonces se elige a Montero para coordinar esta reestructuración y esto le permite refrendar una figura que es paradigmática en la formación de restauradores en México, que es el seminario taller. Este seminario taller, bueno, tú lo sabes, varios de nosotros lo sabemos, es un espacio pedagógico transversal en la que se construye activamente la interdisciplina mediante la interacción de saberes derivados de las ciencias naturales y humanas, particularmente la antropología, con una metodología de aproximación e intervención a la conservación y a la restauración. Quizá la figura del seminario taller es una figura que a nosotros nos parece natural, pero no es un ejercicio, digamos, pedagógico único del INCRIM, es su sello educativo más importante y a nivel internacional tiene una posición, digamos, muy relevante porque construye un conocimiento interdisciplinario desde fechas muy tempranas, ¿no? Y bueno, a mí lo que me llama la atención es que esta figura del seminario taller, pues de alguna manera refleja la propia formación universitaria de Montero, la forma en que se quiere enseñar y la forma en que se quiere crear la disciplina de la conservación y restauración en México en los 70s, pero bueno, también traslada los presupuestos conceptuales de importantes teóricos de la restauración de mediados del siglo XX, algunos de los cuales pues conoce Montero personalmente o en otros casos los conocerá a partir de sus escritos, como son Cesare Brandi, Paul Koremans, Paul Philippot. Entonces, entre 1983 y 1998, él de alguna manera participa en la articulación de este nuevo programa, siendo el coordinador técnico académico, y más tarde se volvería en el decano del Consejo de Conservación ya en los 90s, y bueno, participaría en una cantidad enorme de comisiones académicas, ¿no? Es importante decir, volviendo a la figura del seminario taller, que esta figura del seminario taller también se vuelve un elemento, digamos, de exportación del INCRIM, ¿no? Esta figura del seminario taller se absorbe en otros organismos de educación superior de nuestro país, cuando la restauración comienza, de alguna manera, la licenciatura de restauración comienza a aparecer en otras escuelas, en la ECRO, en la Universidad del Hábitat de San Luis, y bueno, de alguna manera eso significa que un aplastante
sino la gran mayoría de restauradores que estamos en activo en México, de alguna u otra manera somos pupilos de Montero, ¿no? Una cosa que es muy importante y que seguramente la mayoría de los restauradores de nuestra generación yo la recuerdan, es el papel que tenía Sergio Montero dentro de la comisión de admisión de la licenciatura en restauración, ¿no? Bueno, ahí la verdad es que creo que hay muchos recuerdos que tenemos los que entramos en la escuela en ese momento, porque quizá esto lo compartirás conmigo, era una experiencia realmente interesante, porque Montero ya para entonces, pues ya era Montero, y era un restaurador que era súper consolidado, y pues uno era un aspirante a convertirse en eso. Entonces Montero, en pequeños momentos de prácticas que había y de exámenes, pues te mostraba la destreza técnica que tenía. No sé, por ejemplo, había un ejercicio que se hacía a forma de rigatino y de pronto Montero aparecía además con la gran formalidad que tenía y te enseñaba la gran habilidad técnica que tenía. Y por el otro lado, creo que otro asunto que es muy interesante es que él ayudó a conformar toda una serie como de paquetes que permitían evaluar el despliegue de actividades técnicas, organizativas e inclusive de personalidad. En particular, creo que todos recordamos estas acciones que hacía donde involucraba su conocimiento sobre los títeres, donde de alguna manera pues te construías un títere y luego pues hacías una representación y eso permitía evaluar pues sentidos de cooperación, sentidos de manejo del habla, ¿no? Había una serie de cuestiones que se evaluaban en ese momento y creo que además en ese momento también veíamos a Montero como una persona pues que se divertía con estas escenificaciones de nosotros que hacíamos de forma improvisada para poder entrar a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sucede es que la carrera académica de Montero tiene muchísimas aristas, ¿no? Tiene campos de gestión académica, formulación pedagógica, docencia, y bueno, otro aspecto importante que a mí me gustaría subrayar aquí era su forma particular de impartir cátedra, ¿no? La cátedra que hacía Montero era una disertación teórica, técnica y metodológica que se juntaba con la narración biográfica. Esta es una habilidad que no es tan fácil comprender cuando eres un maestro joven, porque requiere habilidades y capacidades muy especiales del profesor. Por supuesto, lo primero que requiere es que tengas una serie de anécdotas que contar. O sea, ya debiste de haber pasado por la carrera, por varias experiencias, digamos, profesionales, para poder insertar una narrativa dentro pues, de esas prácticas. A lo mejor es algo que ya ahorita los profesores que llevamos un tiempo ya comenzamos a utilizar como recurso didáctico porque ya tenemos una carrera más o menos construida de la cual podemos, digamos, tomar elementos, ¿no? A mí me gustaría simplemente citar lo que en algún momento dijo Caroluza González Tirado en un homenaje frente a esto. Ella decía, es efectivamente un recurso didáctico difícil, que no cualquiera puede emplear. Para empezar, el profesor debe tener un historial con una gran cantidad y variedad de experiencias laborales importantes para elegir de este repertorio la más adecuada para cada tema. Además, se requiere de cierta actitud frente al grupo. Se necesitan anécdotas que reflejen retos importantes, problemas casi imposibles que resolver y que capten la atención de los estudiantes para enseñar lo que es el trabajo real de un restaurador, cómo un profesional utiliza los datos que conoce, evalúa situaciones y toma decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente, ¿no? Yo ahora puedo comprender con mucha más profundidad. Yo siempre disfruté de las narrativas de Montero, quizá porque además vengo de una familia de docentes que utilizan mucho este recurso. Entonces, la narrativa de docente, pues en realidad te enseñaba eso, te enseñaba cómo era el trabajo profesional de la restauración e indirectamente lo que hacía es que te transmitía una experiencia porque te daba ejemplo de la magnitud de las labores, explicitaba cómo ejercer la profesión y claro, y servía como ejemplo para aprender a ser restaurador. Entonces, en ese sentido, la relación entre la práctica y la formación profesional cristalizaron en Montero en un producto muy fino, ¿no? Un producto muy, muy acabado, porque además se transportó a nivel de asesorías personales, asesorías de tesis en pintura de caballete, en pintura mural, en estuco, en metales arqueológicos. Y bueno, creo que varios de nosotros en diversos momentos, pues
fuimos con Montero a preguntarle, a recibir su consejo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que puedo decir como conclusión es que pues el legado docente de Montero es incomparable, ¿no? En lo tangible se traduce en la educación universitaria de decenas de generaciones de restauradores y de museógrafos del INCRIM-INA, quien hoy en día lo reconocemos como una columna decisiva de nuestra formación, como alguien que siempre fue generoso en sus cátedras colectivas, en sus dotaciones personales y en sus asesorías de tesis. Mucho le debemos gratitud por sus rigurosas enseñanzas, por una docencia donde el profesor desplegaba directamente su observación, su opinión, o sea, creo que el Montero siempre fue muy abierto frente a sus opiniones, sus intervenciones, sus anécdotas. Para mí, además, en estas anécdotas se desplegaba su sentido del humor. Y bueno, en este sentido, pues no me es extraño que con motivo de su fallecimiento, pues sí, hubieron expresiones de cariños en todos lados, ¿no? Quisiera mencionar un espacio de Facebook denominado para el profesor Montero, que se dio de manera, digamos, así de flor de piel ante el conocimiento de su muerte, y ahí se vertieron decenas y decenas de recuerdos y reflexiones que sirven como testigos del buen efecto de su trabajo en la formación y que también desvelan a partir de un cúmulo de imágenes fotográficas la cercanía que él entablaba con los estudiantes en las aulas del INCRIM, así como en las diversas visitas que se hacían a lugares patrimoniales, ¿no? Y bueno, además que decir que, bueno, que Montero fue un profesor de muchos escenarios. Colabora en iniciativas de conservación de la UNAM, de la UAM, del Instituto Mexiquense de Cultura, participa en una cantidad enorme de ponencias y conferencias en actos académicos nacionales e internacionales, del INA, de la ECRO, del INBA, de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Antropología, del Centro Cultural España, del Congreso Internacional de Americanistas, del American Institute of Conservation, del Getty Conservation Institute. Y bueno, eso significa que también tiene un impacto muy grande a un nivel internacional, ¿no? Y bueno, una cosa que a mí me parece interesante es que Montero en sus últimos momentos, cuando yo le preguntaba, bueno, ahora sí que, ¿por qué tantos frentes, no? Y creo que la respuesta es que él concebía a todas estas empresas no como esfuerzos aislados, sino que lo que él estaba buscando, mucho de lo que buscó toda su generación y a lo cual les debemos, son establecer mecanismos de consolidación de la práctica profesional. O sea, a ellos les toca realmente no solamente ser testigos, sino ser los protagonistas de la profesionalización del tránsito hacia la profesionalización de la restauración en México y hacia de alguna manera, la consolidación de esta práctica profesional dentro de la institución. Tarea que no fue nada fácil, o sea, la profesionalización de la restauración en México no fue una empresa fácil. Y bueno, eso queda palpable como en su carrera, como en la carrera de sus contemporáneos. Tiene huellas incomparables como ser el organizador y el coordinador de los talleres de restauración, y eso genera de alguna manera formas de quehacer en la vida profesional. Es subjefe, es directivo, y bueno, es interesante que también en el que él llamaba su periodo de exilio de Churubusco, se desempeña como jefe de restauradores del centro en Hidalgo, y de esa manera descentraliza mucho de sus saberes de intervención profesional. Entonces es una figura con la cual no se puede explicar, sin la figura de Montero no se puede explicar la profesionalización de la restauración en México, no se puede comprender la consolidación de esta práctica a nivel institucional, y naturalmente, pues todos los que fuimos alumnos, pues le debemos a Montero mucho de la razón por la que somos y de la forma en que somos restauradores, ¿no? Ya tocaste aspectos personales, profesionales y docentes de Sergio Montero. Ahora, ¿cuáles fueron los principales proyectos de conservación, restauración del profesor? Bueno, la carrera de Montero como directivo, ejecutor y asesor de proyectos realmente nos azora, ¿no? De manera que sería imposible resumir su trayectoria en unas cuantas líneas. En consecuencia, creo que lo mejor es presentarles en los próximos momentos las iniciativas de conservación y restauración que él recordaba con especial cariño, y para esto pues he presentado una presentación PowerPoint.
Bueno, como dije anteriormente, la carrera de Sergio Montero pues involucra la intervención de diversos tipos de materiales culturales. Una de las primeras aspectos que me gustaría mencionar es que fue uno de los primeros restauradores de patrimonio paleontológico. Su intervención conjuntamente con el profesor Jaime Cama Villafranca en el esqueleto de un mamut que estaba en el Museo Regional de Guadalajara aún resuena en la memoria institucional. Asimismo, fue un pionero en la conservación en el ámbito del acervo prehispánico, donde destacan, además de la restauración de las máscaras del mosaico de turquesa de Coixtlahuaca y Sachila, que ya hemos referido, las realizadas en 1966 en el rescate de un adoratorio azteca en las excavaciones del metro de la Ciudad de México, y la prodigiosa y vanguardista intervención mediante el uso de resinas poliméricas de la escultura monumental de arcilla denominada Mictantecutli, que se ubica en la zona arqueológica del Zapotal, y la restauración de las pinturas murales de la zona arqueológica de las Higueras, ambas zonas arqueológicas en Veracruz, en las Higueras, donde realiza la proeza de desprender más de 19 estratos de pintura mural totonaca de aproximadamente 200 fragmentos. Vale recordar, además, su colaboración en el proyecto de restauración de las pinturas murales de la zona arqueológica de Cacaxtla. Asimismo, el mantenimiento, estrapado, montaje y restauración de pinturas murales desprendidas en la zona arqueológica de Teotihuacán, incluidas las obras derivadas por la repatriación de la colección Barber. Son notables, además, sus acciones de diseño y elaboración de embalajes para el Ocelot Cuauhxicalli, expuesto en Washington, y de las cabezas olmecas para la exposición de Tokio. En la zona arqueológica de Bonampak, Chiapas, Montero participó entre 1967 y 1977 en la elaboración de estudios para la restauración de las pinturas del edificio 1 y, por supuesto, dirigió la majestuosa restauración de la Estela 1, acciones realizadas en condiciones extremas de aislamiento y gracias a la coordinación precisa de un grupo técnicos de campo y el empleo de técnicas tradicionales de elevación de peso. En una etapa más madura, son admirables la intervención de restauración del monolito Venus de la zona arqueológica de Tamtoc y la asesoría para el traslado del monolito Tlaltecutli de la zona arqueológica de Templo Mayor y para el embalaje y el traslado de esculturas mayas del Museo Cantón. Sus obras en restauración de patrimonio histórico, aunque son menos conocidas, también son dignas de reconocimiento. Ya hablé de la intervención en pinturas murales de Villalpando y Cabrera en Tepoztlán, pero también habrá que mencionar la de Rodrigo Juárez en la Catedral Metropolitana y de las pinturas murales de Santo Domingo, Oaxaca. Sin embargo, uno de sus mayores y más queridos logros sería la restauración en 2 momentos de las pinturas murales de la Casa de la Moreña, municipio de La Barca, Veracruz, lo cual representó una posibilidad única para valorar el comportamiento de materiales de intervención en condiciones y tiempos reales, así como para ponderar sus propias intervenciones. También, como lo mencioné anteriormente, fue innovador en la restauración de las obras de arte moderno de autores como Crawford O'Gorman, Revueltas, Mérida, Torres García. Ferviente, estudioso y admirador del muralismo mexicano, también fungió como director del proyecto de restauración de las pinturas murales del Poliforum David Alfaro Siqueiros, además de que fue asesor en iniciativas presentadas en últimas fechas sobre este bien. La pericia de Montero se proyectó además en otros ámbitos, pero digamos que estos son los proyectos más paradigmáticos de su carrera. En el marco internacional, Isabel, ¿cuáles fueron, según tú, sus contribuciones? Bueno, Montero participó desde épocas muy tempranas en varias comisiones internacionales y bueno, la verdad es que con ello pues tuvo un impacto muy interesante en diferentes iniciativas de conservación. Tuvo, por ejemplo, comisiones en Guatemala, en Salvador, en los Estados Unidos y en lugares tan lejanos como Uruguay, Etiopía y Japón, ¿no? Y bueno, esto se suma a la cooperación formativa que tuvo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, la versatilidad en este campo, además que tuvo de intervenciones en particulares en pintura mural, otras en rutas históricas, otras frente al manejo de colecciones en exhibiciones internacionales,
pues lo que nos dice es que es de alguna manera contraria a la tendencia de especialización profesional de la segunda parte del siglo XX, porque Montero realmente tuvo una visión más transversal, lo cual se conjuga con la visión integral que tiene en la educación del ENCRIM, ¿no? Esto de alguna manera, esta formación integral, pues ha tenido un efecto en el ejercicio profesional de los egresados que se dedican a múltiples áreas, pero también en el diagnóstico a desastres, sobre todo frente a los sismos de 1985 y de 2007. Y quiero decir que esto no es producto del azar, porque Montero contaba con experiencia como coordinador de equipos de restauradores para la inspección y las acciones de emergencia en las zonas de desastre de Puebla y Tlaxcala, posterior al terremoto de 1973. Otro aspecto que yo quisiera resaltar de su visión internacional es que como heredero de los movimientos de activismo social de principios del siglo XX, Montero forjó su propio camino en la organización colectiva en el ámbito disciplinar. Fue miembro asociado del International Institute of Conservation y también de otras organizaciones nacionales como la Asociación Mexicana de Conservadores del Patrimonio Cultural. Estuvo postulado como candidato a consejero en representación en México ante el ICROM. Y bueno, otro aspecto que es muy importante es que él es miembro fundador de la Sociedad de Conservadores del Patrimonio Cultural de la famosa Somecopac. ¿Cuáles fueron los reconocimientos que Montero recibió en vida? Bueno, afortunadamente Montero fue reconocido en varias ocasiones durante el tiempo que estuvo vivo. Voy a mencionar algunas de ellas. La presea al mérito Ignacio Ramírez de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para Cultura y las Artes. Se hicieron homenajes para él en Somecopac, en la ECRO, en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y con motivo de su jubilación como restaurador perita del INAH en el INCRIM en el 2010. También obtuvo la presea al mérito titiritero del Museo de Huamantla. Bueno, este último galardón desvela la práctica que desde niño desarrolló Montero en el arte guiñol y como adulto lo llevaría a la fundación de la campaña teatral Icarín. La afición como titiritero de Montero se amplificaría con su labor como restaurador a través de los proyectos de restauración de la colección Rosete Aranda del Museo Rafael Coronel y de la época de oro del Teatro Guiñol de Limba que transcurrió en la Escuela de Restauración. Estas experiencias le servirían para proponer un guiño a la normativa de la restauración. Como él mismo señalaría, tengo la certeza de que los títeres metidos dentro de una vitrina dejan de ser títeres. Se tiene que devolver su funcionamiento. Si no, no son títeres. Esta sabiduría se aplicaría mediante su quehacer restaurativo de títeres y tendría consecuencia en la propuesta de criterios utilitarios y performativos hacia otros bienes culturales, como aquellos pertenecientes al patrimonio musical y al mecánico. Para ir cerrando, Isabel, en tu opinión personal, ¿cuál es el legado más importante de Sergio Montero? Es una pregunta muy difícil de responder, Yolanda, porque estamos muy cercanos al cese de su vida. Sin embargo, bueno, yo quisiera decir que es un legado muy amplio, muy complejo, y en realidad apenas podemos comprender a esta figura tan excelsa, diversificada, protagonista de la historia de la restauración de México, luchador e impulsor del reconocimiento de esta disciplina en América Latina. Puedo decir que en lo concreto, digamos en la herencia material que nos deja, hay más de 30 publicaciones, decenas de clases, conferencias y videos, algunos que están consultables en el canal de Lina, que versan sobre tecnología de pintura mural, intervención de bienes culturales, historia del ENCRIM, formación en materia de restauración. Y de este caudal destaca la literatura que dejó sobre tecnología, conservación y desprendimiento de pintura mural, sobre la cual él se está volviendo en un clásico, ¿no? Vale la pena mencionar también la publicación de múltiples escritos sobre el ámbito poco reconocido hasta nuestros días del diseño y de elaboración de embalajes, así como su notable contribución precursora en México en el desarrollo de guías de conservación preventiva. Incluso tenemos la versión publicada de una anécdota de un accidente aéreo que sufrió con otros conservadores en Bonampak en la década de los 60, que fue un texto ganador en el concurso Aquí vengo a contar, con motivo del 60 aniversario del INAH. Pero bueno, principalmente tenemos sus obras de restauración,
sus enseñanzas, todas representativas de su visión sagaz, su inteligencia, su genial capacidad de discernimiento teórico, metodológico y práctico de la restauración, de la cual nos deja una vasta reflexión. Su trabajo como restaurador se extiende más allá de su jubilación en el 2008, porque esta circunstancia no alejó del todo a Montero de los asuntos de la restauración y de los patrimonios de estos países, de los cuales él siempre profesó una enorme devoción, ¿no? Y bueno, como mencionábamos antes, pues ante la noticia de su fallecimiento, las respuestas de los diversos medios electrónicos fueron inmediatas, todas cariñosas, la gran mayoría de admiración, y bueno, a riesgo de excluir ciertas particularidades, yo quisiera subrayar algunos de sus legados inmateriales, ¿no? Su papel como pilar de la restauración, como gran formador, puesto que enseñó tanto a ser restaurador como a ejercer la restauración, su recuerdo como compañero generoso en actividades en las que reflejaba su tenacidad, en las convicciones, en los principios de la restauración, su aproximación rigurosa, sus gestos siempre amables y su muy peculiar sentido del humor. Hay muchas razones por las cuales yo le agradezco en lo personal. Agradezco sus aprendizajes, los aprendizajes que tuve como estudiante y luego como profesional, de la cual tuve el gran honor de contar el trato con él. Muchos de sus compañeros pues lo recordamos como una persona realmente excepcional y muy cariñosa, siempre generosa. Sus pláticas de pasillo a mí me dejaron sabios consejos, me hicieron comprender la responsabilidad de nuestro quehacer y maravillarme de las soluciones que él en diversas oportunidades divisó. Creo que los testimoniales que se van a presentar después también darán otras facetas sobre sus carreras, ¿no? A mí me hizo valorar el desarrollo de la profesionalización en México. Sin Montero, nosotros no nos desplantaríamos como nos podemos posicionar y situar hoy en la vida profesional. Y bueno, reconozco que él fue una pieza clave en el proyecto mexicano único de la restauración, que junto con otros grandes se forjó orgullosamente en el corazón de Lina, ¿no? A mí me quedan muchos colorarios sobre sus enseñanzas que siempre seguiré recordando, y destacadamente la advertencia que nos hacía sobre el quehacer de la restauración y que siempre él repetía con una sonrisa: el que nada sabe, nada teme. Él sabía y guiñaba ante la profundidad de esta frase. Por ello y por lo anteriormente dicho y muchísimo más que todavía queda por reflexionar, lo vamos a extrañar y nos acompañará siempre, querido profesor. Isabel, muchas gracias, ¿no? Por este hermoso recorrido que hemos tenido contigo sobre la trayectoria de uno de los profesores más queridos del ENCRIM, a quienes seguiremos recordando con mucho cariño, con mucho dolor por su pérdida. Y hoy, gracias a ti, con elementos más claros sobre lo que fue como ser humano, docente, investigador, titiritero, conservador y restaurador mexicano, orgullosamente ENCRIM. Muchas gracias a la fila por este espacio y a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Yola. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, tan necesario para la comunidad del ENCRIM y de la restauración en México. Hasta pronto. Hasta pronto. Bienvenidos a este segundo bloque del homenaje al restaurador y profesor Sergio Arturo Montero en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2020. Ahora daremos paso a 6 testimoniales de personas que tuvieron el privilegio de acompañar al profesor en distintas facetas de su vida y que nos presentan un caleidoscopio de imágenes, experiencias y reflexiones. Este caleidoscopio aborda antecedentes familiares y personales sobre el profesor, en voz de su hijo, Iker Montero. Reflexiones frente al papel de Montero y otros fundadores del CERLACOR, institución que devendría en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía por el profesor Jaime Cama Villafranca. Y algunas reflexiones sobre el papel del profesor también
en los orígenes de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH por parte de la maestra María del Carmen Castro Barrera. Posteriormente, explorando el legado docente del profesor y gracias a la participación de sus alumnas y colegas en el Seminario Taller de Restauración de Obra Mural, tendremos las voces de las maestras Marta Tapia y Aide Orea, quienes además nos compartirán algunas experiencias del profesor frente a la pintura mural histórica y moderna, así como en el ámbito arqueológico, respectivamente. Finalmente, la licenciada Liliana Yorguli nos regala su visión frente al trabajo de Montero como restaurador de las pinturas murales de La Moreña, en La Barca, Jalisco, y en la intervención de títeres. Les agradecemos a todos ellos estos testimoniales que enriquecen, sin lugar a dudas, la perspectiva del profesor Sergio Arturo Montero como restaurador, profesor y como un ser humano extraordinario. Bienvenidos a esta ronda de testimoniales en homenaje al profesor Sergio Arturo Montero. La primera intervención contamos con la presencia del licenciado Iker Montero, quien es hijo del profesor Sergio Montero, quien nos va a compartir sus reflexiones frente a los antecedentes familiares y de época del profesor Sergio Montero, su carrera como titiritero y después una reflexión personal. Muchas gracias, Iker. Gracias a ti, Isabel. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Sintetizar la vida de mi papá en tan pocos minutos es un poco complicada. Y eso que a mí nada más me corresponde la parte familiar, como titiritero o sus estudios antes de entrar al Instituto Nacional de Antropología. Puedo empezar con el entorno familiar que mi papá vivió con mi abuelo, puesto que es una influencia muy importante que lo va llevando de la mano hacia la cultura, hacia el amor a las artes, el amor a todo ese contenido plástico que empieza con mi papá. Mi abuelo fue músico, perteneció a la Sinfónica Nacional de Julián Carrillo en los años 40 más o menos. Mi abuelo, aparte de eso, fue poeta, fue guionista de la XCW y columnista de algunos periódicos del momento. También mi abuelo estuvo trabajando muchos años en la Secretaría de Educación Pública y marcaría también parte fundamental del amor por los títeres a mi papá, puesto que en ese entonces estaban las campañas de alfabetización, donde se iban a muchos estados o municipios o delegaciones para enseñarles a la gente a cómo utilizar inclusive un jabón, cómo lavar las verduras, cómo hervir el agua. Y acompañó en esas campañas a Gilberto Ramírez Alvarado, mejor conocido como Don Ferruco, por su personaje, un personaje que hablaba con la gente del pueblo para esa temática, ¿no? Y de esa forma, pues justo junto con mis tíos, Augusto César y Ingeborg, participaban o estaban muy allegados a Don Ferruco. Años después, su tío Luis le regala a mi papá un teatrino de las marionetitas de barro, y junto con sus hermanos Augusto e Ingeborg empiezan a dar funciones cobrando algunos centavitos a sus amigos, y pues ese amor se quedó ahí para un tiempo. En la parte de la juventud de mi papá, también aprovechando el trabajo de mi abuela en la Secretaría de Educación Pública, tuvo mucho contacto con el Instituto México-Checoslovaquia, en el cual pues logra conseguir una beca. Cabe mencionar que antes de esto mi papá estudió en la Esmeralda pintura, y de chico también tuvo estudios de artes plásticas. Cuando consigue mi abuelo la beca,
se va mi papá a estudiar en Checoslovaquia, en la forma técnica, no como una carrera, restauración. Y al regresar aquí a México, pues se convierte en lo que es el pionero de la restauración, ya que no había aquí ningún restaurador. Pero bueno, ya de eso hablarán ustedes, sus compañeros o sus alumnos en el aspecto laboral, ¿no? Eh, Al casarse con mi mamá, se dan cuenta que tienen mucho amor por los títeres. Ese amor, pues los llevó, siendo yo el tercer hijo, a mi primer cumpleaños a festejarlo con títeres. Ya no querían payasos, no querían mimos, no querían cosas que eran tradicionales, y llevaron los títeres, hicieron ellos los títeres y dieron la primera función como el grupo de teatro de títeres Igi. Igi es por mi hermana Irina, mi hermano Yuri y yo, Iker, y bueno, al irse creciendo esa compañía, porque lo llevaban con los primos y pedían que les llevaran funciones también para sus cumpleaños, y luego empieza a crecer mucho más. Los amigos de los primos pedían también y ya eran funciones pagadas, y la compañía cambia de nombre al grupo de teatro del Conejo Iquerín o Grupo Iquerín, y se vuelve un grupo profesional. A tal grado de que empiezan a conocer a otros titiriteros y se unen a la UNTAC, que era la Unión de Titiriteros en ese momento, para dar más valor, más difusión a los títeres. Sigue creciendo toda esa asociación, y en el extranjero reconocen a otra institución a nivel internacional que se llama la UNIMA, Unión Internacional de la Marioneta, y deciden formar aquí en México la UNIMA México, en un congreso que se dio en Querétaro, si no mal recuerdo que es en 1981, se hace una presidencia y empieza a hacer festivales y enseñándole a los niños a disfrutar el títere, a disfrutar las obras de títeres, a crear sus propios títeres y a dar festivales por toda la República, a tal grado de que, bueno, esos festivales, muchos de los grupos van al extranjero, incluyendo el nuestro, vamos a Tolosa. Mi papá se convierte en el secretario general de la UNIMA por 2 ocasiones en momentos distintos, y era esa difusión hacia el títere, hacia el amor al títere que él tenía. Más adelante, bueno, viene todo lo que es la oportunidad de restaurar la colección de Aranda, que tuvo mucho contacto con los familiares cercanos, con la familia Cueto, que vienen de esa rama. Como familia puedo decir que es un esposo y padre ejemplar, amoroso con los nietos, cariñoso con nosotros, y siguiendo esa línea, nos dio esa oportunidad de acercarnos a la cultura, al arte. Fuimos niños de museo, estuvimos en todos los eventos que se pudieron, inauguraciones de exposiciones, o inclusive en algunos de sus momentos de trabajo pudimos acompañarlos. Nos tocó ver el movimiento del famoso gatito, a mi hermano le tocó estar en Bonampak, y bueno, ¿qué te puedo decir? Que nosotros seguimos pues esa parte cultural, mi hermana actriz, yo comunicólogo enfocándome mucho a la cultura. El único loco es mi hermano, pero bueno, es doctor, pero es el que cobra bien, ¿no? Sus 5 nietos, ahorita, bueno, la mayor, siguiendo esa línea, esa beta cultural, pues le gustó la pintura y estudió en el CEDAR la educación media superior, pero ya no siguió por ahí porque no le gustaba el programa de estudios, pero se fue a la escuela de teatro a estudiar escenografía, siguiendo un poco esa parte de plástica dentro de lo que es la escenografía. Los otros nietos todavía están estudiando media superior, pero bueno, puedo decir que sí tienen esa calidez por las artes, por el museo, respetan perfectamente los espacios, disfrutan estar en un museo.
y eso no se lo debemos exclusivamente, pues bueno, a mis papás, a Sergio y a Dora, que mi mamá, que es actriz, y pues tenemos esa cuestión muégano y esa parte que nos une, que es ese amor por la cultura. Y pues es lo que les puedo comentar en este breve espacio, y pues cualquier cosa, eh, aquí está. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Para continuar con los testimoniales del homenaje del profesor Sergio Arturo Montero, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar al profesor Jaime Cama Villafranca, quien fuera gran amigo y compañero de trabajo del profesor Sergio Arturo Montero. Para continuar con este testimonial, le pediremos al profesor Jaime Cama que nos diga de manera general cuál fue el papel del profesor Montero en la fundación del CERLACOR y, por otra parte, cuál fue su legado en la ENCRIM, incluyendo la figura del seminario taller. Y para concluir, le pedimos que nos comparta una reflexión sobre algún recuerdo del profesor Montero. Profesor Jaime Cama, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Hoy estamos iniciando con varios homenajes para recordar a Sergio Arturo Montero Alarcón como parte de su paso en lo que se puede llamar hoy el complejo Churubusco. Desgraciadamente, este recordatorio se debió realizar hace unos meses, ya que su salud dejó de ser óptima día con día. De acuerdo con el actual director de la ENCRIM, Gerardo Ramos Olvera, hace unos meses se estaba gestando un evento de reconocimiento a los orígenes de nuestro centro de trabajo. Pero la pandemia y la velocidad de la enfermedad de Sergio Arturo Montero fueron lo que debió ser en vida, se tenga que hacer de paso en el deceso de un gran amigo y colega. No me da gusto, por supuesto, reconocer que ya no está con nosotros. Desde hoy será solo en el recuerdo y de forma demasiado digital. Trataré de hacer un relato de lo que durante casi 50 años de forma discontinua, algunos desde 1961 y otros a partir de 1965, desde nuestras capacidades, nos empecinamos en contribuir para hacer mejor la conservación de nuestro patrimonio cultural. Lo que no podemos ignorar es quién inició, diseñó y soñó hacer realidad lo que hoy existe. No fue otro que Manuel del Castillo Negrete, tanto del Departamento de Restauración del Patrimonio Artístico como el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y que en su momento, lo que inicialmente fue el Centro Paul Koremans, se convirtió en lo que hoy es ENCRIM, ayudado por un sensacional equipo de prófugos de distintas disciplinas. Se manejan como historia a los fundadores y pilares de lo que hoy todos podemos ver como un éxito. Tanto el uno como el otro estuvimos en la fundación de esto que hoy existe, como el complejo Churubusco, y a pesar de todo, no hemos dejado de estar presentes en él. Ahora sí, de la historia de la restauración. Hacer memoria, tanto Sergio Montero como Jaime Cama, como Rodolfo Ballín, como Manuel Carballo, el arquitecto Salvador Díaz Berrio, y después, pese a la forma de tomar posesión del Departamento de Restauración, el arqueólogo José Luis Lorenzo. También debo agregar a Sheldon y Caroline Keck, a Paul Filippo, al matrimonio Paolo y Laura Mora, a Agnès Balestrem
y a Johannes Tauber como parte importante de los expertos UNESCO que respondieron al llamado de México. Cada uno en su momento, los que siguieron con Castillo Negrete hasta su remoción, realizada en forma poco generosa por INAH en 1972, independientemente de la dirección nueva, la mayoría del equipo de Castillo Negrete seguimos colaborando tratando de mantener sus mismos ejes profesionales, siempre buscando que fueran restauradores los que decidían el destino de la conservación. Gradualmente, en diferentes tiempos, seguimos incidiendo, sobre todo en la formación de restauradores, como fue siempre su deseo. Como herederos de aquel compromiso inicial, en fechas actuales, en la INCRIM, solo 2 sobrevivimos y uno de ellos acaba de dejar su parte física, mas no la ideológica. Nos conocimos en Oaxaca, en la restauración del exconvento de Santo Domingo, y casi de inmediato conformamos un grupo de 3 que en las tardes y anocheceres dábamos las obligadas vueltas sociales al zócalo de la ciudad. Surgieron preguntas y puntos de vista mismos que al principio no tenían una respuesta coherente sobre qué estábamos haciendo a ese monumento. Las lecturas y las preguntas nos agrupaban, llevando a lo que de alguna manera nosotros en la pintura de Caballete y parte de la mural, con mejor esfuerzo que certidumbre, los 3 hacíamos algo en el campo de la pintura. En un texto que Sergio había traído de su estancia en Checoslovaquia, el problema del rentelado se planteaba de forma que, a juicio nuestro, debía de revisarse. Vuelta tras vuelta, tamal tras tramal, decidimos experimentar algo que se había permeado en las pláticas. Se trataba de realizar un rentelado a la cera resina y lo pusimos como una alternativa en contra de los realizados a la cola y engrudo de harina bajo presión. Hicimos un ejercicio y tras obtener una especie de paso a otra dimensión galáctica, al eliminar el sobrante de cera resina, respirando los solventes conocidos por nuestra actividad más bien urbana, constatamos que el sistema podía ser útil frente a los problemas de humedad que solían estar presentes en nuestros monumentos. No solo se habló de esto y de aquello, durante 2 meses no paramos de elucubrar un posible futuro a esa experiencia. A pesar de ello, creo que sin darnos cuenta, pusimos en pie el principio de lo que yo llamaría aquellos remotos principios de la restauración, ya que los 3, por rutas paralelas o concurrentes, seguimos siendo parte activa de esta profesión, hasta que Sergio nos dijo adiós. De manera que me hace sentir muy fuerte malestar cuando a horas de fallecer o el día antes, le dijo a su familia que él y yo iríamos ese día a restaurar un retablo. Esto demuestra lo infectados que estamos algunos de ese viejo virus de la restauración y del concepto de equipo que logramos generar en estos 50 inviernos, en los que, sin darnos cuenta, año tras año, hoy la restauración es una profesión que da una muy buena conservación a una buena parte de nuestro patrimonio cultural. No solo se trazaron esperanzas, sino que con el tiempo logramos establecer una forma de docencia propia de nuestro país y sobre todo de nuestra INCRIM, que considero única e inédita. Fueron 50 años de dimes y diretes, de éxitos con sus incompresiones. Afrontamos varios sismos en el trinomio INAH, restauración y autoridades. El destino nos lanzó al suelo dentro de una avioneta bimotor en Bonampak. Años después, nos desalojaron de Churubusco. Uno fue
a ver la obra a Pachuca, al otro le pidieron avisar si venían los invasores en el Museo Nacional de Historia de Chapultepec. No lograron hacernos desaparecer, porque 6 años después, como se dijo, volveremos en la Segunda Guerra Mundial, volvimos. Volvimos y durante 9 años, Sergio en el taller de mural y Liliana Giorguli en el de caballete, logramos aplicar el sistema de capacitación como el que se realiza en algunas logias y sobre todo en los grupos de entrenamiento religioso. Con ello, instalamos lo que hoy es orgullo de la ENCRIM, el concepto de seminario taller, donde en cada intervención de profesores y alumnos se diseña y programa la conservación del patrimonio cultural de manera principalmente grupal. Nuestra responsabilidad por ley de Lina logró generar con esto una forma de docencia insólita e inédita en esta profesión hasta ahora para mí. De todos modos, entre Sergio, junto con el equipo del momento, hemos diseñado una docencia inédita. También junto con nuestros equipos, restauramos in situ la colección de más de 4,000 obras del Museo Regional de Guadalajara, junto con su mamut de Santa Catarina. Restauramos y consolidamos la escultura del Señor del Inframundo, Mictlantecutli, en el Zapotal, Veracruz, se desprendiendo 20 capas de pintura mural prehispánica en Las Higueras, Veracruz, con Sergio al frente. Se realizaron los mejores empaques del momento para transportar las colecciones de Lina en sus recorridos nacionales y visitas al extranjero. Diseñados y construimos en nuestros talleres. Se rescató la estela mayor de Bonampak de los escombros arqueológicos gracias a la terquedad de Montero y a un fuerte equipo. Nos hicimos cargo de empacar las cabezas olmecas situadas en el Museo de Jalapa con más de 20 toneladas para exhibirlas en Washington, D.C. Se trabajó la pintura mural de la Barca Jalisco con Sergio y su equipo. Se techó repetidas veces la techumbre del Templo de las Pinturas en Bonampak, donde se realizó en 1974 una reunión internacional de expertos UNESCO para analizar las posibilidades de conservar in situ esos bellos murales. Finalmente, gracias Sergio por haber estado con nosotros durante tanto tiempo. Ya te extrañamos. Buen viaje. Bienvenidos. Estamos con la maestra María del Carmen Castro Barrera, coordinadora nacional de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, quien nos va a ofrecer una entrevista basada en 3 preguntas. ¿Cuál fue el papel de Sergio Montero en la conformación temprana de la actual Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural? ¿Cuál es su legado en el ámbito profesional de la conservación y restauración en México? Y si nos podría compartir algún recuerdo y reflexión sobre su trayectoria. Muchas gracias. Hola a todos. Pues yo voy a hablar un momento sobre mi querido profesor Sergio Arturo Montero Alarcón. Digo mi querido profesor porque él, desde que inicié mis trámites como restauradora que quería estudiar en la Escuela Nacional de Conservación, me recibió en las oficinas de la dirección y fue el primero que me dio información acerca de la carrera. Después de ello, pues tuve la fortuna de tenerlo como profesor sobre todo de pintura, del taller de pintura mural, que después se convirtió en el seminario de taller de pintura mural, gracias a justamente la forma en que él colaboró para estructurar el plan académico. El profesor Montero, como algunos de nosotros más sin embargo no todos están al tanto de cuál fue su trayectoria, él comenzó como profesor, más bien como estudiante de artes plásticas y después tuvo la oportunidad de irse a Checoslovaquia. Podríamos decir que fue el primer restaurador especializado
que al regresar a México fue primero colaborador en los laboratorios de prehistoria y después Manuel del Castillo Negrete lo invita a participar como jefe de talleres o jefe de restauración en lo que era antes el Departamento de Catálogo y Restauración del INAH, que ahora es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Con la formación que tenía el profesor Montero, pudo justamente orientar y formar, porque tenía vocación de maestro, a todos aquellos trabajadores que estaban en esos talleres, que eran básicamente trabajadores empíricos, que poco a poco con el profesor Montero pudieron ir perfeccionando algunas de las técnicas, sobre todo lo que tenía que ver con el taller de mural, y en aquel momento se estilaban hacer algunos desprendimientos de algunas pinturas en condición de riesgo, y el profesor tenía, justo por esta formación que adquirió en Checoslovaquia y poco a poco fue perfeccionando aquí, los conocimientos necesarios para hacer esas tareas tan complejas como es el desprendimiento de una pintura mural. No nada más en ese sentido, sino también el uso de determinados materiales, las mezclas requeridas para hacer morteros o para hacer resanes, pero también, sobre todo, algo que siempre nos recalcaba como alumnos, y yo me imagino que también a los trabajadores de aquella época, era el uso adecuado de las herramientas. El profesor era una persona sumamente disciplinada, estructurada, y eso lo transmitía cuando uno estaba o trabajando con él o cuando era alumna del profesor Montero. Más adelante, pues, como ya lo digo, en la escuela yo lo tuve como maestro, pero después lo tuve como como compañero de trabajo, porque yo empecé a dar clases. Y en ese sentido, lo conocí bien, sobre todo cuando estaba haciendo todo el programa de los seminarios taller. Más adelante yo me tuve que ir de la escuela para pues incursionar en el trabajo privado, pero antes de eso les quiero platicar que en la Coordinación Nacional de Conservación, cuando estuve como directora de Conservación e Investigación en el 2013, tuve pues el gusto de participar en un proyecto con él en un lugar de San Luis Potosí, que es una zona arqueológica que se llama Tamtoc. O sea, yo iba esporádicamente, pero él estuvo yendo a lo largo de 7 meses, también de manera esporádica, posiblemente 2 veces por mes, o si no es que más, y algunos días se quedaba, para lo que fue el movimiento de un monolito de grandes dimensiones, peso, calculo 30 toneladas, que es una piedra dedicada a Venus, de carácter lunar, y estaba fragmentada en 3 grandes elementos que, justo por la forma en que se había volteado, impedía adecuadamente el curso de un riachuelo ahí, que mantenía una parte de la piedra sumergida y otra no. Eso generaba un proceso de deterioro pues preocupante en este elemento, pero además pues no podía estar en esas condiciones porque se entendía que era una piedra trabajada. Cuando se hace todo este proceso para levantarla, pues era obvio que se recurriera al profesor Montero, ya que él en otras ocasiones había hecho el traslado, embalaje y movimiento de materiales monumentales, como son las piedras olmecas, la que se la llevó a una exposición a Tokio, en Japón, y también como el ocelot, que se estuvo también presentando en Washington. Entonces, con esta experiencia de movimiento de colecciones del profesor Montero, pues justamente era ideal para esta labor en Tamtoc. Ahí, para no alargar más esta historia, junto con otro colaborador, que es Salvador Mirabete, lograron primero voltearla, que era complicadísimo, hacer una estructura para su soporte, y después dejarla en horizontal. Era una piedra sorprendente, fabulosa en cuanto al relieve, incluso generaba temor por el tipo de representación en donde había 2 personajes decapitados,
Y quien quiera verlo lo puede consultar por internet, porque es sorprendente de conocer esta piedra. Incluso nos pasaron algunas anécdotas pues simpáticas al profesor Montero y a nosotros yendo para allá, para San Luis Potosí, debido a que, bueno, había que trasladarnos en avión y justamente la línea aérea a Luz de Lourdes Herbert, mi compañera en aquel momento, que era coordinadora, nos lanzaron a un solo asiento, ¿no? Y el profesor Montero nos decía, bueno, ustedes son afortunadas porque yo ni asiento tengo. Entonces era en un avión en donde no existía el número de asiento del profesor Montero. Pero bueno, cosas así, anécdotas que el profesor Montero, eso yo creo que pues lo desquiciaban un poco porque justamente para la forma en que él funcionaba eso era surrealista. Siempre se refería a que en México, que podía haber nacido Kafka aquí en México. También tuve la oportunidad, como les decía, de participar con él en proyectos como el Poliforum Siqueiros, pero eso ya de manera privada, en la restauración de unos títeres de Rosete Aranda, y siempre era aprender con el profesor Montero, pero también conocer a su familia y disfrutarla. Yo quiero mucho a Dora y a sus hijos. Ellos también reconocen tanto en Roberto Ramírez, que es mi esposo, y en mí, amigos, pues de muchas experiencias y de experiencias de vida. Pues muchas gracias. Bienvenidos. Tenemos ahora con nosotros a la maestra Marta Tapia González, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ella nos va a compartir sus pensamientos sobre el papel del profesor Sergio Arturo Montero en la conformación del Seminario Taller de Restauración de Obra Mural, así como las contribuciones del restaurador y profesor Montero en la intervención de pintura mural histórica y moderna. Finalmente, nos compartirá algunos recuerdos sobre el profesor Montero. Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación que me hicieron para participar en este homenaje para el profesor Montero. Yo fui adjunta del profesor Montero en la materia del taller de restauración de obra mural desde 1985, que entré a la escuela. Y bueno, a lo largo de todos los años siempre soy y seré su adjunta, ¿no? El profesor Montero fue un gran compañero con el que compartimos muchas experiencias, pero yo creo que hay cosas muy importantes que habría que resaltar de él. Por un lado, tenemos que el profesor Montero sentó las bases para la conformación de todos los seminarios taller que actualmente se imparten en la escuela, porque él sentó las bases de este espacio curricular de aprendizaje y de enseñanza que se basaba en conocimientos tanto teóricos como prácticos para la restauración de la obra mural, fundamentado en distintos saberes con distintos especialistas, lo cual hace que fuera un trabajo interdisciplinario donde participaban historiadores, biólogos, químicos, petrógrafos, etcétera, todos con una visión en conjunto para solucionar, por un lado, de conocer o tener el conocimiento de lo que era propiamente la obra mural. Al principio fue solamente pintura mural y después fue transformándose y modificándose para convertirse en lo que ahora llamamos obra mural, donde abarcaba no solamente la pintura, sino también algunos elementos escultopictóricos, como podrían ser estucos o relieves en piedra, en donde también el mobiliario arquitectónico accesorio o adosado a la arquitectura se ha integrado en este seminario. Yo creo que el profesor Montero aquí fue fundamental para que se pudieran sentar estas bases. Él trabajó arduamente para ello, aunque nunca se concretó años posteriores ya con la inscripción de ellos en la currícula de la escuela, pero él sentó estas bases. Además participó en algunos
proyectos que también fueron fundamentales para la conformación de estos seminarios taller, como fue el proyecto Palenque. Es a partir del proyecto Palenque que se empiezan a sentar las bases con este grupo de especialistas para ir, digamos, perfeccionando el seminario taller hasta lo que actualmente estamos impartiendo. De ahí el proyecto Palenque, por ejemplo, él participó en sus inicios, que además permitió y impulsó siempre el que la escuela pudiera tener proyectos con recursos propios, y uno de los primeros talleres que tuvo recursos propios para las prácticas de los alumnos fue el seminario taller de obra mural. Yo creo que esto es fundamental porque sin su presencia difícilmente se podría haber llegado a lo que actualmente estamos viendo, ¿no? También otra de las materias, además de haber sido profesor propiamente del seminario taller de pintura mural, también fue profesor de lo que en ese entonces se llama Introducción a la Restauración, que ahora actualmente se llama el laboratorio introductorio, el primer semestre, y Montero daba esas clases y continuó dándolas hasta el día que se jubiló. Creo que esta es la parte bien importante que hay que resaltar, porque él trabajó arduamente para conformar los temarios, por ejemplo. Nosotros, tanto Aide como yo, pues teníamos a veces álgidas discusiones con el profesor, pero siempre tuvo una visión de que nos permitió dar nuestra opinión. Siempre cuando lográbamos convencerlo, por ejemplo, de si teníamos razón en algunas cosas y la inclusión de algunos materiales, de algunas técnicas, pues él siempre fue un profesor muy abierto. Yo creo que la gran aporte de Montero es que siempre evolucionó, no se quedó rezagado en la docencia, sino que todo el tiempo estuvo muy activo hasta los años en que se jubiló, ¿no? Yo creo que esa parte fue muy importante para la conformación de los seminarios de restauración en la escuela. Por otro lado, participamos en algunos proyectos que para mí fueron muy enriquecedores porque me enseñó técnicas que yo no conocía. O sea, cuando yo estudié, pues poco habíamos visto de desprendimiento de obra mural, por ejemplo, y entonces con el profesor Montero incursionamos en esta área. Él, digamos, que me dio las bases y conformó las bases de muchos de los alumnos de generaciones que pasaron para todo lo que serían las técnicas de desprendimiento y de montaje. Aquí propiamente, pues no es obra, monumentos históricos o pintura moderna, pero también sus conocimientos ayudaron mucho en lo que fue la colección Wagner. La colección Wagner es, al final de cuentas, fue una colección arqueológica, pintura mural que robaron, y entonces esto hizo que nos enseñara las técnicas de montaje. Entonces, nosotros trabajamos mucho en estas técnicas que después, por las características del seminario o por algunas otras cosas, pues ya fueron técnicas que no se dieron, que principalmente se trató de que se trabajaran en proyectos in situ, por ejemplo. Trabajamos en lo que sería la Escuela Belisario Domínguez, por ejemplo. Trabajamos en Culhuacán, lo que es la pintura mural. Y bueno, también el profesor Montero tiene otros trabajos que desarrolló con la escuela, que como podría ser la restauración de la barca en Jalisco, de la Noreña, o la restauración del Poliforum Cultural Siqueiros, por ejemplo, en donde no solamente formó a alumnos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, sino también trabajó con otras escuelas, como fue la Escuela de Conservación de Occidente, en donde trabajó con alumnos para la segunda restauración de esta obra mural.
yo creo que como profesor, pues siempre es y será mi profesor. Creo que las enseñanzas que nos dejó fueron muchas y siempre lo voy a tener con un gran recuerdo de alguien muy importante dentro de mi desarrollo profesional. Me da mucho gusto saludarlos. Para continuar con los testimoniales del homenaje del profesor Sergio Arturo Montero, tenemos el gusto de contar con las reflexiones y recuerdos de la maestra Aide Orea, quien fue alumna, colega y amiga del profesor Montero. Aide, gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos compartieras cuál fue la contribución del profesor Montero en los proyectos de conservación arqueológica y especialmente el impacto de su labor en Bonampak. Y finalmente, si nos puedes compartir algunas vivencias y recuerdos del profesor. Bueno, en relación al tema de la contribución del profesor Montero en el ámbito arqueológico, tengo muchos recuerdos de las exposiciones que él hizo durante los cursos de conservación de pintura mural, primero sobre las higueras, un proyecto en el que se realizaron los primeros desprendimientos de pintura mural, y de ahí que fuera sumamente relevante toda la información que nos transmitía, la dificultad, el proceso de retirar en este caso capa tras capa de pintura mural, estaban superpuestas, y cómo se montaron posteriormente todos estos murales. Después nos habló mucho de Teotihuacán, también de toda esta visita a todo el sitio, de cómo primero se tomaron algunas decisiones, no necesariamente las que tomó él, sino todo el equipo que conformaba este grupo de trabajo en Teotihuacán, y cómo fueron determinando cuándo permitir que un mural fuera desprendido y cuándo permaneciera en su lugar. Y él mismo nos habla de una evolución de criterios en el que se determina empezar a evitar en lo posible el desprendimiento, a pesar de que fue él un pionero del desprendimiento de pintura mural prehispánica, y cómo pasamos a prácticamente tratar de conservar siempre la pintura mural in situ. En cuanto al tema de Bonampak, en Bonampak el profesor Montero nos compartió también varias reflexiones en torno a la limpieza de la pintura mural. Él también estuvo trabajando sobre el tema de la pintura mural al principio del proyecto Bonampak, cuando fueron él y Kama a ver el problema con todo el equipo de la UNESCO. Y nos platicó de las pruebas que hicieron con Paul Koremans, con ácidos, con una serie de sustancias en un entorno que era prácticamente nuevo para todos, en el que ningún especialista extranjero sabía qué hacer, cómo afrontar el problema de la limpieza de la pintura mural, y que ellos empezaron a trabajar toda esta serie de pruebas. Recuerdo que nos platicó mucho pruebas con equipos como sandblasters, que eran en esa época muy poco finos y con los cuales no obtuvieron buenos resultados, las pruebas con ácidos, que sí dieron resultados, pero que hubo mucho temor de emplearlos, por lo cual no se utilizaron. Y bueno, pues esto nos habla de un proceso, insisto, de cómo se fue reflexionando en torno a los problemas de limpieza en entornos de la selva que nadie había trabajado nunca antes. El caso más relevante en Bonampak fue ya que él afrontó, fue la unión de la estela número 1, que es una estela de enormes dimensiones y por lo tanto implicaba un reto impresionante que nunca se había tampoco afrontado. Fue de los primeros casos de unión de una pieza, una caliza, que además de ser muy alta, es relativamente estrecha y por lo tanto implicaba problemas técnicos que él fue resolviendo poco a poco. Él nos hablaba de cómo además uno entraba, en esa época entraba a Bonampak, a mí también todavía me tocó en los 80s, en avioneta, introducir todos los materiales en avión. Luego tuvieron el problema de haberse estrellado, también tuvieron un accidente que es parte de las anécdotas, y a pesar de eso seguir trabajando en el sitio, gracias a que salieron inermes, él y el profesor
Gama y el profesor Luis Torres. En ese momento siguieron trabajando, completaron el trabajo en contra incluso también de la dirección del instituto en ese momento, en la que había arqueólogos que no estaban a favor de que los restauradores hicieran este trabajo, no confiaban. Entonces, bueno, él fue un pionero. Y él, en lo personal, yo quisiera mencionar que a él, a mí y a otra compañera, Luz de Lourdes, nos enseñó a pegar piezas, pegar estelas y altares, etcétera, en la zona arqueológica de la China. Y con el tema de pegar esta estela, pues terminaríamos de hablar un poco hacer un brevísimo resumen de su contribución en el ámbito arqueológico. En cuanto a las anécdotas de trabajo como compañera, como su adjunta durante muchísimos años en el taller de conservación de pintura mural, pues para mí una de las reflexiones más relevantes es cómo él siempre nos enseñó a saber decir, no lo sé. Como profesor no teníamos que asumir que no teníamos que saberlo absolutamente todo, que podíamos decirle al alumno sin problemas, esto no lo sé, pero te lo averiguo. Esa para mí fue una frase relevante porque yo era una profesora joven que apenas iniciaba mi trabajo como restauradora, como profesora, y el aprender a decir, no sé, y esto lo voy a averiguar para ti posteriormente, fue como algo muy importante. Uno tiene la idea de que tiene que saberlo todo, y no es así. Y bueno, otra anécdota que me interesaría platicar fue una vez él entró a una clase, un alumno había empezado una presentación y él lo regañó porque consideró que su presentación estaba equivocada porque le faltaba información. Sin embargo, el alumno le comentó que el profesor había llegado tarde y que no había escuchado la primera parte de su presentación. Con lo cual el profesor se quedó callado y a mí me asombró como él siendo una persona tan segura de sí misma, le dijo, 1000 disculpas, usted tiene toda la razón. Son actitudes de humildad y de generosidad que yo no le conocí prácticamente a otro profesor. Y para mí son de las cosas que recuerdo con más cariño del profesor Montero. Pues estas son las anécdotas que yo quería compartir. Fue una persona muy generosa, nos enseñó a enseñar, a mí y a mi compañera Marta Tapia, y a partir de ello, pues creo que crecí como profesora yo también, y le debo muchísimo, y mucho cariño. Siempre fue un profesor respetuoso de los alumnos y de los otros profesores, de nosotros que éramos sus adjuntos, y nos enseñó, insisto, a enseñar. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Para continuar con los testimonios del homenaje del profesor Sergio Arturo Montero, tenemos el gusto de contar con las reflexiones y recuerdos de la maestra Liliana Giorguli, quien actualmente es profesora en el Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete del ENCRIM y quien fuera directora de la misma escuela del 2007 al 2015. Liliana, muchas gracias por acompañarnos y te pido si nos pudieras compartir dos aspectos importantes. Uno sería, ¿cuál fue la contribución del profesor Montero en los proyectos de La Moreña y los títeres de Rosete Aranda? Y finalmente, si nos puedes compartir algunos pensamientos sobre su legado. Con todo gusto, es para mí de veras un gran placer y un honor estar en este muy merecido homenaje póstumo al profesor Sergio Arturo Montero Alarcón, uno de los baluartes de la formación y de la profesionalización de la restauración en México.
a tus preguntas específicas, me parece muy sentido estas actividades del profesor Montero alrededor de uno de los proyectos que para él fue siempre muy significativo, la restauración de las pinturas murales de la casa conocida como La Moreña, que se encuentra en la Barca, Jalisco. Este proyecto de restauración al interior de la escuela se desarrolló entre el año 2007 y el año 2009 y tuvieron la posibilidad de desarrollarse en el marco de una serie de financiamientos especiales que el gobierno federal derivó para los festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución que se verificaron en el año de 2010. Y por ello, aprovechamos y se atrajo un presupuesto y la posibilidad de intervenir. En este caso, por supuesto, el profesor Montero, quien ya había intervenido esos murales entre los años 1974 y 1978, y que les tenía no solo un gran reconocimiento en términos estéticos, sino un aprecio y un gusto personal, fue un excelente coordinador del desarrollo de ese proyecto que nos llevó casi 2 años de trabajo continuo allá. Para desarrollarlo, el profesor Montero, quien lo coordinó en términos globales del proyecto, viajaba a veces una vez a la semana, a veces una vez cada 2 semanas, estaba allá entre 3 y 4 días, y trabajaba coordinando al grupo de restauradores, muchos de ellos egresados de la escuela y otra parte egresados de la ECRO, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que trabajaban ahí. Él, por supuesto, fue el ejecutor del proyecto en términos de todo lo que debía de hacerse, pero también durante sus visitas, pues por supuesto que trabajaba mano a mano con los restauradores que estaban ahí involucrados en la resolución de los problemas que tenían las piezas o en la valoración y evaluación de los tratamientos y de los resultados que se iban obteniendo. Durante este proceso pudimos integrar a una coordinadora en campo que logró una gran articulación con el profesor Montero, que es la restauradora Gisela García Correa, quien es personal y trabaja en la ECRO y que, bueno, a ella de natural le quedaba mucho más cerca a la Barca, por tanto estaba muy presente ahí en el grupo, pero además fue un excelente enlace en coordinación con el profesor Montero y ambos lograron concluir este proyecto de forma muy, muy satisfactoria. Otro de los proyectos muy importantes también que surgieron en el marco inicialmente de estos financiamientos especiales del gobierno federal por las celebraciones del año 2010 fue el proyecto de restauración de los títeres de la colección Rosete Aranda Espinal. Para esto, igual en el año entre 2007 y 2008-2009, en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes, pudimos intervenir una colección de cerca de 330 piezas de gran diversidad, desde personajes de títeres que participaban en guiones de cuentos, como animalitos, caballos, una inmensa diversidad de elementos que conforman esa parte de la colección Rosete Aranda Espinal. En esto, el profesor Montero logró conjuntar otra de las áreas de su pasión de vida, que era los títeres. Él, de forma personal y familiar, tuvo un desempeño en las actividades de títeres que logró
constituir una empresa con su familia, y entonces en esta restauración de los títeres Rosetta Aranda Espinal logró conjuntar estas dos acciones desde el ámbito de la restauración y desde la circunstancia del trabajo con títeres. Unido a esto, varios años después, en 2014, también en el marco de un convenio, INBA, Gobierno del Estado de Puebla e INA, logramos atraer otra parte de la colección de Bellas Artes, que es la colección de Guiñoles Época de Oro de Bellas Artes, que se trabajaron en ese momento cerca de 400 marionetas que igual coordinó y dirigió el profesor Montero. Ambos proyectos, el de Rosetta Aranda entre 2007 y 2009 y el de los Guiñoles Época de Oro, se desarrollaron adentro de las instalaciones del ENCRIM, y con el financiamiento contratábamos restauradores que bajo la coordinación del profesor Montero intervenían las obras. Esto en el marco de estas actividades importantes de los proyectos que fueron parte de la vida y de la pasión del profesor Montero. Y en este sentido, nada más quisiera yo concluir que para mí, partes muy importantes de la trayectoria y del desarrollo del profesor Montero se pueden dividir en algunas acciones, como son la docencia, circunstancia que él desarrolló en la ENCRIM desde el año 1968, cuando se forma la licenciatura, hasta el año 2006, en que se jubila, y que casi ininterrumpidamente lo mantuvo al frente de varios espacios curriculares. Otra que ya nombrábamos era los proyectos, y otro, proyectos arqueológicos, y un área muy especializada de movimiento de obra de grandes dimensiones que él coordinaba a favor del INA. Entonces, creo que con esto, además de muchísimas, por supuesto, experiencias personales de una persona recta, honesta y de gran calidez y generosidad como era el señor Montero, me hacen sentirme verdaderamente contenta de haberlo conocido y muy, muy honrada de poder estar en este homenaje al profesor Sergio Arturo Montero. Mil gracias. Nuevamente agradecemos a los participantes de este ciclo de testimoniales, sus recuerdos, reflexiones y rememoranzas, ya que son documentos históricos sobre el desarrollo de la restauración en México. Nos iluminan para comprender y recordar al profesor Montero, así como a otros grandes. Amén, que abren nuevos cuestionamientos sobre la época que vivió, sus compañeros, los procesos que hicieron hoy a la disciplina de la conservación y restauración de México y, por supuesto, al ENCRIM. Debemos reconocimiento a los que participaron en la organización de este homenaje de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, a Isabel Medina, Keila Merodio, José Luis Trejo y Adrián Solano, al personal de la Coordinación Nacional de Difusión que apoyó en la edición de los materiales, y especialmente a la maestra Mayra Mendoza. A todos ellos, muchas gracias. El profesor Montero, con mayúsculas, mi maestro. Evoco al profesor Montero serio. Tengo presente el respeto hacia su persona. Sin embargo, tengo quizá grabado en otra parte de mi memoria, quizá más ligada al ámbito emocional, a quien siempre nos referimos como el profe Montero. Hoy que rendimos homenaje al profesor Montero, recuerdo con cariño sus clases. Riguroso con sus alumnos, pero el más generoso para compartir sus conocimientos. Evidentemente pilar de mi formación. Hablar del profesor Montero, para mi caso, es un poco difícil porque lo conozco desde 1970, el año en que ingresé a la Escuela Nacional de Restauración. Pues yo desde que fui a pedir informes a la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, el primer profesor que me atendió fue el profesor Montero. Era esencialmente un profesor que tenía muy claro
cómo enseñar, pero además qué enseñar para la formación de los restauradores. Imponía, ¿no? Nos ponía nerviosas con su presencia. No porque dijera algo, ni mucho menos, era siempre muy respetuoso, pero pues saber que estábamos ante alguien tan profesional, tan reconocido. Fuimos descubriendo no nada más su pasión por la restauración, sino también por los títeres. Como parte del examen de admisión a la licenciatura en restauración, en el que en unas horas teníamos que escoger un personaje. Con los materiales que teníamos a la mano, debíamos realizar un títere del personaje elegido, pues la escena que teníamos también que actuar sucedía en un cataclismo o desastre en la que no todos sobrevivían. De allí que el grupo tuviera que discutir, decidir y sustentar por qué tendrían que sobrevivir ante tal evento, qué personajes. Sin duda la actividad nos invitaba a ser creativos, a jugar y a divertirnos. Era un hombre ingenioso, talentoso, honesto, un restaurador ejemplar. Y también fue mi profesor como profesor de pintura mural, donde lo hemos reconocido todos ampliamente por su trayectoria y por el legado que ha dejado, sobre todo en esa área. Él hacía las líneas más perfectas, ¿no? Paralelas, rectas, impecables. Y uno se sentía incapaz de reproducir semejante acción. Cuando aprendíamos las habilidades y las dificultades sobre el uso del bisturí, sus navajas, el uso del hisopo, rodarlo para hacer limpiezas, siempre nos decía, más vale una buena mancha que un buen agujero. Así lo recordamos y cuánta razón tenía. Durante toda la carrera fue como la imagen de lo que uno podía aspirar a hacer algún día. Porque me enseñó las cosas básicas, las que nunca deben olvidarse, las que yo no he olvidado después de 30 años de ser su alumno. Otro aspecto que a mí me parece que fue una gran contribución de él y del profesor Jaime Cama a la formación escolar fue el empeño que pusieron en las prácticas de campo. Con mucha asiduidad estuvieron empujando para que no se perdiera eso como un factor de formación de estudiantes en la profesión de restauración. Yo, como muchos otros restauradores, fui alumna del profesor Montero. Fue una persona amable y generosa en todos los sentidos. Nos aconsejó y, por supuesto, yo creo que también nos regañó a todos. Y hasta ayudó en las novatadas que nos hicieron y en las que hicimos. Sin embargo, tuve el gran privilegio de conocer a otro Montero. Conocí al profe Montero de campo. Tuve el privilegio de trabajar con él en varios de sus proyectos como la Dulcería de Celaya, el Poliforum Cultural Siqueiros, los títeres de Rosete Aranda. Durante ese tiempo, mi admiración por él creció aún más. El compartir su conocimiento y experiencia sin ninguna dificultad fue realmente una maravilla para mí. Durante esta estancia yo creo que en realidad aprendí mucho más acerca de la problemática y los tratamientos de piedra que en toda la carrera. El gozo de verlo en acción, donde este profesor que a veces veíamos caminar por los pasillos de Churubusco, como una persona quizás ya más grande, desaparecía y aparecía este personaje completamente ágil, que se desplazaba, ¿no? Completamente empoderado, que sabía exactamente qué hacer. Y además del trabajo fue el tener la oportunidad de convivir con él durante los largos trayectos al sitio o a la hora de la comida, escuchando sus historias de viajes, sus proyectos, siempre con un mensaje atrás y dándote consejos acerca de conservación o de la vida misma. Yo quise muchísimo y admiré enormemente al profesor Montero. Serio pero cariñoso a su manera, con un muy peculiar sentido de humor que siempre era acompañado con un cigarro y un cafecito. Un hombre al que la profesión le debe mucho. Hemos trabajado hasta hace poco tiempo, estuvimos trabajando y siempre nos entendimos en lo técnico muy bien y igualmente como amigos. Recientemente la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural cumplió 50 años. Se propuso hacer un cuestionario en el que los restauradores mencionaban cuál era el profesional que había dejado más huella en todos nosotros. El profesor arrasó con el primer lugar. Para mí es un honor tener esta dedicatoria que dice: para Olga, una de mis alumnas consentidas, con mucho cariño. Este privilegio que tenemos los restauradores de estar en contacto con los bienes culturales, él era
lo transmitía, ¿no? Y eso yo se lo agradezco profundamente. Se queda en la mente de todos nosotros y en el legado que dejó, tanto escolarmente como todo el trabajo que realizó y todas las brechas que abrió. Mi admiración es muy, muy grande y pues lo estaremos recordando, pues yo creo que hasta el fin de nuestro tiempo, ¿no? Yo hoy lloro su ausencia. Por todo eso y por muchas otras cosas más, muchísimas gracias, mi queridísimo profe Montero. Profesor, te envío un beso y un abrazo donde quiera que estés. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sentido homenaje al profesor Sergio Arturo Montero. Afortunadamente también el profesor tuvo homenajes en vida. Lo seguiremos recordando a través de muchos años. Quiero mencionar también que agradecemos nuestra participación al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto, a nuestra secretaria técnica, Aida Castilleja, y a la coordinadora nacional de difusión, Rebeca Díaz Colunga. Así también a Mayra Mendoza, que está como directora de divulgación del INA, y por supuesto, también quisiera yo agradecer a quienes colaboraron de manera intensa para realizar nuestro pequeño video y homenaje al profesor Montero, a Talía Velasco, a Ana Meneses, a Isaac Quesada, a José Luis Pérez, a Magdalena Rojas, a Carmen Oval, María Eugenia Rivera y Valeria García. Muchas gracias por haber estado acompañándonos otra vez. Por parte del ENCRIM, quiero agradecer también de una manera muy especial a Keila Betsabe Merodio, del área de difusión, a Adrián Solares y José Luis Trejo, del área de informática, que nos estuvieron apoyando con la grabación y la edición de los videos, y muy especialmente a la doctora Isabel Medina, quien estuvo a cargo de toda la elaboración del programa de este homenaje, quien nos estuvo acompañando en todos los videos que se estuvieron llevando a cabo. De verdad, Isabel, quiero agradecerte mucho este trabajo. Y como platicábamos hace unos días, creo que el mejor homenaje que podemos hacerle al profesor Montero es seguir el ejemplo que sembró en esta importante comunidad, no solamente de la escuela, sino de lo que fue todo su trabajo de conservación y restauración en México. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.